Hola a todos y a todas. Bueno, la verdad que es un gran privilegio para mí formar parte en forma virtual de este 17º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, organizado por la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, bajo la presidencia del doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, un gran amigo, y la doctora Diana Beltrán. En esta ocasión me ha tocado el privilegio de dar una laudatio al queridísimo y prestigioso doctor Ernesto Rey Cantor. Entre su magnífica trayectoria profesional y académica podemos señalar que es doctor de la Complutense de Madrid, es miembro fundador honorífico de la Asociación justamente Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, ha sido ex magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en Colombia y además fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los caso 19, Comerciantes versus Colombia y Gutiérrez Soler versus Colombia. Eso entre los tantos currículum y antecedentes que señalan al distinguido académico doctor Ernesto Rey Cantor. Entre sus muchísimos libros podemos dejar de mencionar la obra más citada tanto por los académicos de Colombia, sino también por los académicos de toda América y de España y Italia. Entre ellos debemos mencionar el libro Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, escrito por Rey Cantor y publicado por Porrúa, que podemos mencionar que en Google Académico tiene 209 citas este libro. Entre sus 754 citas es el libro más mencionado dentro de sus magníficas obras, con 209 citas académicas y profesionales, este maravilloso libro escrito por el doctor Cantor. Entre ellos podemos decir que ha realizado una recopilación de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un orden coherente y puntualizado, muy preciso, donde sus 140 páginas de mención de los 25 años de jurisprudencia de la Corte aclara una doctrina respectiva a la temática de derechos humanos sumamente interesante, precisa y clara. Habla de los efectos internos del control de convencionalidad, donde cita obligada en la vida y la doctrina del derecho constitucional, penal, civil, comercial, disciplinario. Él habla del sometimiento voluntario de los estados al ente internacional, habla de la adecuación material del derecho interno a lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, habla de el examen de confrontación de la norma interna con la Declaración Americana, del control de convencionalidad como una figura plástica y deconstructiva a tal efecto, habla de la exhortación muy especial del derecho interno a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla que en una misma situación de casos aplicables entre la Convención Americana y otros tratados internacionales debe aplicarse la norma más favorable a la persona humana, cita la opinión consultiva 5 del año 85. Que la Corte Interamericana destacó la interpretación pro persona justamente en el fallo de casos 19 Comerciantes contra Colombia del año 2004. Finalmente quiero mencionar en forma de colofón a todo esto una cita que hace Rey Cantor, donde primero habla de que no oculta la realidad práctica de la que ha llegado el despliegue de todo este sistema de garantías y citas de la Corte Interamericana y de los derechos humanos. Y cita a Pérez Trem, jurista español, y reza lo siguiente:
Ha nacido un nuevo constitucionalismo latinoamericano gracias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha generado un ius comune interamericano de los derechos humanos tan vital y tan importante, no solamente para la vida académica y política de todos los países de América Latina, sino de todos los ciudadanos en resguardo de inalterables derechos humanos básicos para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, deseo un maravilloso congreso. Los abrazo desde acá de la Argentina con mucho cariño. Hasta luego. Quiero agradecer la invitación a participar en este homenaje a Ernesto Rey Cantor que me hace la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Ernesto es una persona con una gran trayectoria académica, mucho trabajo detrás en bastantes décadas y un reconocido jurista en la tutela de los derechos fundamentales en Colombia y toda Iberoamérica. Sobre todo, Ernesto es un buen colega, un amigo. Tuve la oportunidad de dirigir su tesis doctoral en la Complutense y compartimos el interés hacia la protección supranacional de los derechos humanos que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Creo que son dos de las más grandes obras y aportaciones a la Europa y América del derecho. Ernesto aúna una doble faz complementaria, es constitucionalista y es internacionalista, y ahí entra en la fusión entre la internacionalización de los derechos humanos y la constitucionalización del derecho internacional que producen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana y ahora la análoga Convención en África. Esto obliga a fusionar las categorías y produce un enriquecimiento recíproco. Me gustaría decir de Ernesto Rey lo que una vez dijo Ernest Gombrich, el clásico historiador del arte, cuando alguien le preguntó ¿qué es un historiador del arte? Alguien que estudia la historia del arte. Y Gombrich, el clásico, dijo no, alguien que vive en la historia del arte. Bien, Ernesto vive en el sistema interamericano todo el tiempo, también buena parte de su familia, desde hace muchos años, y es por tanto una referencia en este espacio. Su labor ha sido relevante en la docencia, en infinidad de cursos y seminarios, investigaciones. Subrayaré su último libro, Cómo los jueces deben ejercer el control de convencionalidad de la ley, donde incorpora una nueva metodología para el control de convencionalidad difuso y probablemente no oculta un interés en abogar por el control de convencionalidad difuso y difundir las técnicas. En general, me gustaría decir en este foro de procesalistas que el derecho procesal convencional debe construirse a imagen y semejanza del más trabajado derecho procesal constitucional. El primero es aún emergente, pero tenemos muchas décadas de derecho procesal constitucional en Alemania, España, Italia y en América Latina, con el impulso que le dio el maestro Héctor Fis-Zamudio. Creo que comparar ambas jurisdicciones que se están fusionando es el futuro. Yo mismo lo he hecho trasladando la idea de vinculación a sentencias constitucionales, a la cosa interpretada que usan el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Creo que en esencia es la misma categoría, pero se puede hacer con otras técnicas como los amicus curiae o comparar los sistemas de ejecución de ambas jurisdicciones. La relación de Ernesto Rey con la Complutense ha sido larga. Ernesto hizo el máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Técnica Legislativa, con gran interés y dedicación, cuando ya tenía una edad, y luego empezó a hacer su tesis doctoral conmigo, de manera que hemos hablado del sistema interamericano y comparándole con el europeo, que no es idéntico, pero es en origen, mucho tiempo.
Culminó su tesis en 2020 sobre el control de convencionalidad de la renuncia a la persecución penal para agentes del Estado, un tema central en la historia de Colombia, un tema valiente, de interés, de actualidad, de interés teórico y práctico, políticamente muy complejo y jurídicamente difícil. Ernesto afrontó este estudio con el rigor, la seriedad, la valentía, la sinceridad en la argumentación que suelen hacer los buenos juristas. Concluyo que la mala salud de hierro de Ernesto no le impida seguir escribiendo, ejerciendo la docencia en clases y en infinidad de conferencias y defendiendo con su habitual energía el sistema interamericano. Son tiempos recios, como hubiera dicho Santa Teresa de Jesús o Vargas Llosa, para defender la protección internacional de los derechos en el sistema interamericano en un momento que parecen venir identidades nacionales exageradas y nacionalismos y particularismos. Pero creo que los que nos ocupamos de derechos fundamentales y de procesal constitucional debemos apoyar la labor que ha hecho la Corte Interamericana sin perjuicio de que la revisemos y se matice lo que convenga matizar. Nada más, enhorabuena Ernesto y gracias a todos ustedes por su paciencia. Por este medio quiero enviar un cordial mensaje de saludo al profesor Ernesto Rey Cantor, que tanto nos ha enseñado en sus obras sobre control de convencionalidad, sobre constitucionalidad, sobre protección de los derechos fundamentales, obras que son de cita reiterada en el tribunal que integro, la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, que por cierto nos gustaría mucho recibirlo en lo antes posible para que nos pueda ilustrar con su trayectoria, sus conocimientos y sus experiencias. Con el profesor Rey Cantor me liga también un origen común, porque ambos hemos iniciado en el ámbito del derecho administrativo y también luego hemos ido puliendo y profundizando nuestro acercamiento hacia el derecho constitucional y hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando me refiero a Rey Cantor, no dudo que estoy haciendo alusión al jurista de habla hispana más importante de las últimas décadas, y pienso también, para llevar a este juicio de valor, su desempeño como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ad hoc en sentencias que han sido señeras para la defensa y protección de los derechos humanos. Estimado maestro, espero que aproveche y sea grato esta jornada que con merecimiento tienen una dedicatoria especial hacia su persona. Buen día. Me da un gran placer contar la relación que tengo con el maestro Ernesto Rey Cantor. Las memorias se pierden en el tiempo que llevamos juntos recorriendo en paralelo la senda del derecho procesal constitucional que lo tiene en Colombia e Iberoamérica como uno de sus fundadores inequívocos. Con la creación de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y la continuidad de los congresos de la especialidad, fue aumentando la frecuencia con que nos veíamos. Hoy realmente tengo el beneficio de contarlo entre los profesores de la maestría que dirijo en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual la frecuencia de los encuentros es mayor. Un día recuerdo que lo encontré en México con una cara muy preocupada por su experiencia en Ciudad Juárez,
donde había estado investigando las muertes extrañas de mujeres en esa ciudad fronteriza. Otra vez fue en Madrid, donde la academia lo llevó a comparar los sistemas del control constitucional y nuestro confuso control de convencionalidad. Su pluma, incentivada por la creatividad constante, lo trajo al reducto del derecho procesal transnacional y desde aquí se ha convertido en una referencia indiscutible. Pero no va en estas palabras el reconocimiento al académico enjundioso, sino la profunda admiración al investigador y al amigo probo y leal, hombre de palabra, de esos que no se ocultan detrás de un saludo formal sin interés en saber más de la respuesta habitual del interlocutor, que por lo general les dice «estoy bien». Él profundiza la pregunta porque le interesa saber cuánto nos pasa. Y esa comunidad de afectos nos permite repetir Zoom mediante los encuentros constantes con intereses compartidos. Por eso, vaya mi afectuoso y sincero abrazo al amigo de la vida y al homenajeado real y permanente que tiene esta ciencia que tanto adoramos. Muchas gracias y hasta pronto. Hola, mi nombre es Jesús Arellano Gómez. Soy profesor de Derecho de la Universidad de Guanajuato, México. Con enorme gusto me sumo a este merecido homenaje que la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, a iniciativa de su presidente, el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, rinden al doctor Ernesto Rey Cantor, a quien expreso mi más sincero reconocimiento, admiración y gratitud. Hablar del doctor Rey Cantor es referirnos a uno de los juristas que más ha contribuido en la consolidación y difusión del derecho procesal constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos en Iberoamérica. Su obra académica ha trascendido fronteras y se ha convertido en un referente obligado para quienes estudiamos y enseñamos estas disciplinas. A lo largo de su trayectoria, ha formado generaciones de juristas, dejando una huella profunda, no solamente por la solidez de sus aportaciones doctrinales, sino también por su generosidad intelectual, su calidad humana y su permanente disposición para compartir el conocimiento. En lo personal, ha sido un verdadero privilegio conocerle y coincidir con usted en diversos espacios académicos. Siempre he encontrado un ser humano, a un jurista y a un maestro cercano, sencillo y comprometido con la defensa de la dignidad y con el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho. Su ejemplo confirma que la excelencia académica puede ir siempre acompañada de la humildad y del trato cordial hacia los demás. Estimado doctor Ernesto Rey Cantor, gracias por dedicar su vida al estudio, a la docencia y a la construcción de una cultura jurídica comprometida con la justicia y los derechos humanos. Su legado es una inspiración para quienes creemos que el derecho es una herramienta para transformar positivamente a nuestras sociedades. Reciba mi más afectuosa felicitación por este homenaje, así como mi reconocimiento por una trayectoria verdaderamente ejemplar. Le deseo muchos años más de salud, de proyectos académicos y de satisfacciones personales. Le envío un fuerte abrazo desde la Universidad de Guanajuato, en México, con el aprecio, el respeto y la admiración de siempre. Muchísimas felicidades. Mi nombre es Gustavo Gutiérrez Tixe, soy magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y quería dejar sentada mi perspectiva sobre el aporte y la presencia en América Latina del maestro colombiano Ernesto Rey Cantor, a quien tuve la oportunidad de conocer allá por los lejanos años 90 en la ciudad de Ica, en el Perú, con ocasión de la primera Convención Latinoamericana de Derecho, en la cual Ernesto Rey Cantor nos traía como innovación la acción de tutela en procesos de cumplimiento o la acción de cumplimiento como una innovación del constitucionalismo colombiano. Sin duda, los aportes de Rey Cantor trascienden no solamente en lo académico, sino también en lo cultural, en lo social, ya que ha sido un asiduo visitante de nuestro país, del Perú, y su presencia en congresos y certámenes a nivel de toda Latinoamérica ha sido trascendental. La obra que Ernesto Rey Cantor desarrolla
es extraordinaria. Sus aportes al estudio del sistema interamericano de derechos humanos, al control de convencionalidad y otras categorías e instituciones de materia constitucional son y serán objeto de permanente estudio para las generaciones de abogados y de cultores del constitucionalismo a nivel de todo Iberoamérica. Así que yo también me sumo a este sentido homenaje, ¿no? Importante, trascendental y relevante, que merece que todos nos pongamos de pie para poder celebrar su permanencia, su presencia y, reitero, los importantes aportes al constitucionalismo latinoamericano que viene desarrollando el maestro Ernesto Rey Cantor. Felicitaciones. Doctor Ernesto Rey Cantor, reciba mi más profundo reconocimiento y gratitud por su invaluable contribución al desarrollo del derecho procesal constitucional, del derecho constitucional y de los derechos humanos. Su obra ha enriquecido el pensamiento jurídico y ha formado generaciones de juristas comprometidos con la defensa de la dignidad humana y del Estado constitucional del derecho. De manera muy especial, su libro El Derecho Procesal Constitucional, un nuevo concepto, ha sido una fuente permanente de aprendizaje e inspiración para nuestra formación jurídica, motivándonos a comprender el derecho como un instrumento al servicio de la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Gracias por su legado y por inspirarnos a estudiar, investigar y ejercer el derecho con excelencia y con compromiso. Estimados amigos asistentes al 17 Congreso de la Asociación Mundial de Derecho Constitucional, en este caso se lleva a cabo en Cartagena. Para mí es un honor presentar la figura del doctor Ernesto Rey Cantor, que es un gran constitucionalista y procesalista colombiano, a quien tuve el honor de conocer ya hace mucho tiempo y con quien hemos tenido distintas reuniones y jornadas sobre la Corte Interamericana, las medidas cautelares del sistema interamericano y en general la actuación de la jurisdicción supranacional. La figura del doctor Rey Cantor en Colombia es harto conocida y tiene un valor inconmensurable. Puede equipararse en México al doctor Fixamudio y considero que su figura, que en este caso nos acompaña como imagen institucional de este Congreso, es muy importante porque ha formado generaciones de constitucionalistas colombianos y de procesalistas colombianos, quienes le debemos y le deben a él su mejor enseñanza en esa disciplina que es tan importante como trascendental en defensa de la Constitución y las libertades que esta trae para todos nosotros. Es un gran honor expresar un saludo muy especial a nuestro querido maestro y amigo, el doctor Ernesto Rey Cantor. Un merecido reconocimiento que le hace la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional a uno de los pioneros en esta materia. Ernesto Rey Cantor, como maestro, como doctrinante, como magistrado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, fue una de las personas que se destacó y que rompió la historia del derecho constitucional en dos. Las razones por las que hago esta afirmación es que es Ernesto Rey Cantor uno de los grandes impulsores del derecho procesal constitucional en Colombia. Recordemos los viejos debates que se exponían por autores ilustres como Héctor Fixamudio sobre las diferencias del derecho procesal constitucional y el derecho constitucional procesal. Grandes debates que sus estudiantes seguimos al pie de la letra para efectos de seguir creando conocimiento. Otro de los grandes aportes que nos hace Ernesto Rey Cantor es precisamente introducirnos en el debate relacionado con los derechos humanos, especialmente frente a tratados internacionales ratificados por Colombia, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de la Carta Política. Hoy en día se sigue avanzando en ese debate al interior de la academia y a través de las decisiones de nuestras altas cortes, donde todavía no se ha dejado con suficiente claridad cuál es la importancia de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.
Precisamente en seminarios en los que hemos tenido la oportunidad de compartir con el ilustre maestro, hemos analizado diferentes posiciones. Como se puede observar en las sentencias de la Corte Constitucional, particularmente la sentencia T-146 de 2021, la C-030 del 2023 y posteriormente el auto de unificación del Consejo de Estado del año 2024. Ese debate no ha terminado, a pesar de que se hayan emitido sendos pronunciamientos por estas altas corporaciones. Y no ha terminado precisamente porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y ha considerado que Colombia no ha cumplido la sentencia en el caso Gustavo Petro versus Colombia, en el sentido de indicar que los servidores públicos de elección popular solamente pueden ser retirados de su cargo mediante una decisión judicial. Si leyéramos textualmente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos atreveríamos a decir, o diríamos, que allí se refiere a un juez con competencia penal. Pero más allá de la discusión si es un juez con competencia penal, lo cierto es que por lo menos la decisión en ese asunto debe ser por parte de un juez que garantice la autonomía e independencia en estos asuntos de mayor importancia para la democracia colombiana y para la democracia interamericana. Recientemente, el profesor Ernesto Rey Cantor precisamente ha publicado un libro titulado ¿Cómo los jueces deberán ejercer el control de convencionalidad de las leyes? Libro donde se explica el avance del control de convencionalidad y las garantías efectivas para hacer posible la materialización de ese derecho. Rey Cantor ha sido un referente fundamental para el derecho constitucional, para la democracia y para la garantía de los derechos humanos. Un abrazo, maestro. Enhorabuena, la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional rinde un sentido homenaje al maestro Ernesto Rey Cantor. Sin duda alguna, un faro del pensamiento jurídico en el país y en el mundo. Sus investigaciones, reflexiones y aportes al mundo del derecho han contribuido en la formación de juristas, de investigadores y académicos. Por eso nos unimos en este tributo en honor al académico y al investigador que se constituye sin duda alguna en un ejemplo para todos los juristas y los profesionales del derecho en el país y en el mundo. Hola. Soy el profesor Boris Barrios González. Quiero extender desde la ciudad de Panamá un caluroso saludo y abrazo de amigo al profesor Ernesto Rey Cantor y en ocasión de su homenaje. La doctrina sentada por el profesor Ernesto Rey Cantor en materia de derechos humanos y control de convencionalidad es una referencia obligatoria para los estudiosos del derecho. Quiero expresar mi más sentida satisfacción por el homenaje que se le hace al maestro. Un abrazo inmenso hasta esa ciudad de Colombia donde tengo amigos apreciados como el maestro Ernesto Rey Cantor. Es un gusto saludarlo y Dios me lo conserve. Apreciado profesor Ernesto Rey Cantor, los saludo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, en esta ocasión con el afán de rendir un justo y merecido homenaje a su persona, en la medida de la influencia que tiene su autoridad como investigador, como académico, como profesor, como abogado que inspira
a juristas de varias generaciones a seguir profundizando en los estudios del derecho constitucional y procesal constitucional. Recuerdo con cariño que en Bogotá pudimos acudir a ese espacio en donde tiene usted una colección impresionante de sentencias de la que seguramente se habrán apoyado muchísimos colegas, muchísimos juristas para tener una estrategia adecuada para su caso. Y ese afán investigador, ese afán de compartir ha trascendido fronteras. De hecho, tengo en mis manos 3 sentencias de la justicia ecuatoriana que citan a su autoridad académica para fundamentar decisiones. Una de ellas, por ejemplo, se refiere a control de constitucionalidad en el marco de consulta de norma, lo que da cuenta de la incidencia de su pensamiento en lo relativo al control de constitucionalidad. Otra sentencia, en cambio, se refiere al control de constitucionalidad de las decisiones judiciales, lo que sería una suerte de tutela contra sentencias, que en Ecuador es la acción extraordinaria de protección, para aclarar cuál es el alcance y el contenido de las medidas cautelares constitucionales. Otra sentencia, en cambio, se refiere a la tutela de los derechos sociales, concretamente derechos económicos, sociales y culturales, lo que da cuenta también de esa influencia de su pensamiento y de su investigación en el ámbito de la protección de los derechos. Sin lugar a dudas, apreciado profesor, reconocemos desde Ecuador y seguramente desde muchos otros países esa capacidad, ese talento de trascender fronteras en cuanto a su pensamiento jurídico, pero destacaría especialmente por esa extraordinaria calidad humana que usted demuestra tener con el resto de personas, y pues precisamente por eso un cordial y fraterno saludo en este merecido homenaje a usted, querido profesor. Profesor Henry Einer Izaza de Panamá, en este evento le vamos a rendir homenaje al maestro, al jurista, a la persona Ernesto Rey Cantor, quien es el autor de numerosos libros como Derecho Procesal Constitucional y como Control de Convencionalidad, construyendo cultura jurídica y reconociendo la labor de un gran profesor, de un gran jurista y de un gran académico, como lo es el profesor Ernesto Rey Cantor. Cordial saludo, mi nombre es Jesús Hernando Álvarez Mora. Quiero unirme a este merecido homenaje que le hace la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional a mi maestro, al doctor Ernesto Rey Cantor. Maestro, lo admiro y le agradezco. Usted fue mi docente de Derecho Constitucional en plena efervescencia del proceso constituyente de 1991. Y usted me apasionó por el derecho constitucional, por la docencia, por la universidad libre. Usted es un gran referente a nivel latinoamericano y de lengua hispana en materia de derecho procesal constitucional. Este fue mi primer libro, maestro, que compré, que obtuve gracias a su inspiración. Todo mi cariño y admiración, toda mi gratitud por lo que usted ha hecho y hace por el derecho, en particular por el derecho procesal constitucional. Desde la ciudad de Panamá y específicamente desde el hotel donde el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal celebra su 21º Congreso, queremos extender un saludo efusivo al gran tratadista Ernesto Rey Cantor, un distinguido jurista de carácter internacional que se ha destacado por los firmes valores y principios indeclinables como defensor de los derechos humanos. El hablar de Ernesto Rey Cantor a nivel latinoamericano es hablar de una persona que ha hecho del conocimiento la mejor forma de democratizarla, asistiendo a cada uno de los países y lugares donde se le invita. Quiero destacar a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y al encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional bajo la fecunda y prolongada dirección de Eduardo Andrés Velandia Canosa y de la dirección ejecutiva de Diana Joana Beltrán Grande,
que este homenaje que se le rinde al maestro Rey Cantor es muy merecido. Desde Panamá queremos unirnos a este merecido homenaje que, aprovechando el congreso que se celebra en Cartagena del 19 al 21 de agosto, se le va a rendir a este elocuente jurista, defensor de los derechos humanos y que ha hecho de la defensa de los derechos humanos su principal labor en los últimos años como docente, como destacado conferencista, el profesor Ernesto Rey Cantor. Maestro, desde Panamá nos unimos a ese merecido homenaje. Hola, soy Pablo Manili, profesor de Derecho Constitucional en la República Argentina. Quiero sumarme a este homenaje al profesor doctor Ernesto Rey Cantor. Conocí a Ernesto hace aproximadamente 30 años, cuando él vino a la Universidad de Buenos Aires para ser jurado en un concurso de profesores. Era un jurado muy prestigioso, integrado por él, por el profesor Domingo García Belaúnde de Perú y por una profesora local. Y tuve el honor de ser designado profesor en ese momento, siendo muy joven. Así que le debo mucho al querido Ernesto en mi carrera profesional y académica. Después de ese evento en el cual lo conocí, se fue forjando una amistad a lo largo de los años, y podríamos decir a lo largo del continente, porque nos hemos encontrado con Ernesto en cantidad de jornadas, de congresos en distintos países de América. También hemos prolongado esa amistad en la distancia a través de los métodos modernos de comunicación, como el mail o el WhatsApp. Estamos siempre en contacto. Él es un investigador incansable que me manda siempre sus trabajos. Tengo en mi biblioteca sus libros, que aprecio mucho. Me acuerdo en este momento de Acción de Cumplimiento y Derechos Humanos. Me acuerdo de las medidas provisionales y cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y he tenido el gusto de prologar también, a pedido de él, un libro titulado Teoría de la Constitución y Derechos Humanos. Sus trabajos siempre fueron profundos, medulosos, y siempre me ayudaron a pensar, como calculo que le habrá pasado a todos ustedes. Así que quiero sumarme a este merecido homenaje, lo hago de manera muy sentida y felicito a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional por esta iniciativa. Un fuerte abrazo para todos y gracias por permitirme decirle estas palabras al querido Ernesto. Hasta luego.